trabajar lo que tiene que ver con la carga y descarga, o para que entendamos el funcionamiento, y algunos tips, y después Hugo va a trabajar con un ejercicio de circuito RC para que vean cómo se analiza, digamos, cómo ahí se combinan lo que nosotros sabemos de capacitores y lo que sabemos de mallas y circuitos resistivos. Bueno, lo único que aviso, estoy un poco complicada con la iluminación, así que no sé cómo se va a ver, pero bueno, intentaremos que salga lo mejor posible. Parece que se ve bien. Sí, bueno, pues tengo un problema con la luz y estoy con un sustituto lumínico, así que no sé cómo se va a ver. Bueno, la idea de pensar un poquito los circuitos RC viene de intentar ver cómo es el tema de carga y descarga de un capacitor, es decir, cómo es el comportamiento del capacitor en el estadio de carga y en el estadio de descarga. Entonces, para analizar esos estadios, lo que contamos es con un circuito que tiene una resistencia R y un capacitor C. Y esto es un interruptor, una fuente E y un interruptor. Entonces, lo que sabemos es que si el capacitor está descargado, cuando cerramos el interruptor, en T igual a 0, cerramos el interruptor y comienza a circular carga por el circuito, lo que provoca una circulación de corriente por la resistencia y una acumulación de carga en el capacitor. En el tiempo, el capacitor se comporta de forma que va absorbiendo carga hasta que en un determinado momento, ya está cargado, se está saturando de carga y empieza a disminuir la carga que puede absorber. Entonces vamos a ver cómo se comporta la carga en el tiempo, esto del capacitor, y qué sucede con la corriente en el circuito. Entonces, mirando un poquito lo que sucede con la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de, digamos, de mallas o de potencial, sabíamos que la caída de potencial en torno a una malla cerrada es 0. Nosotros tenemos la fuente, si se acuerdan, acá tenemos una caída de potencial en la resistencia y después tenemos una caída de potencial en el capacitor. Sabemos que plantear la caída de potencial en la resistencia tiene que ver con la corriente que circula por el valor de la resistencia. Y en el capacitor, la caída de potencial del capacitor tiene que ver con la carga acumulada sobre el valor de la capacidad. Yo no lo voy a resolver todo, voy a plantear la ecuación y después voy a plantear la ecuación final, para que se vea más o menos cómo se va resolviendo. En este caso, digamos, nosotros tenemos que tratar de tener todo identificado en la misma variable. Entonces, si sabemos que la corriente tiene que ver con la variación de carga en el tiempo, podríamos plantear esa ecuación como esta expresión. Entonces tenemos en la misma expresión involucrada una variación. Lo que hacemos es separar las variables, o sea, multiplicar, pasar para el otro lado, o sea, despejamos, más la carga sobre el capacitor, multiplicamos todos los términos por la capacidad, de forma que nos va quedando de esta manera. Y después lo que tenemos que hacer es separar variables, es decir, dejar todo lo que tenga Q para un lado, lo que no tiene Q hacia el otro. Esperen, quedaría así, diferencial de Q sobre C por E menos Q. Y del otro lado nos quedaría el diferencial de tiempo sobre R por C. Y lo que se hace es integrar a ambos lados y obtener una solución. La integración va a dar una función logarítmica que se expresa después en forma exponencial. Entonces, cuando terminamos de resolver esa ecuación, tenemos que la carga, en función del tiempo para el capacitor, no es más que la capacidad por la fuente, por el valor de la fuente,
por 1 menos E a la menos T sobre R por C. Esa sería la expresión para la carga en el capacitor en función del tiempo. Lo que nos está diciendo es, por ejemplo, cuando T vale 0, que es cuando cierro el interruptor, esto quedaría E a la 0 que vale 1, 1 menos 1 es 0, o sea, vale 0 la carga, eso es lo que nos está diciendo, y a medida que el tiempo, avanzamos en el tiempo, este exponente se va haciendo cada vez más grande, pero como es negativo, va haciendo tender a 0, ¿sí? El término que tiene el valor de E a la menos T sobre RC, de forma que la capacidad, vamos a hacer así, cuando T es igual a 0, la carga en T igual a 0 es 0. Y cuando T tiende a un valor muy grande, pongo infinito, sino un valor lo suficientemente grande como para darle tiempo al capacitor a cargarse, la carga en ese instante de T tiende al valor C por E, que es el valor de la capacidad por el voltaje de la fuente. Estas dos instancias, lo que nosotros observamos acá, son los extremos, es decir, el momento en que se cierra el interruptor y el capacitor está descargado, y el instante en que el tiempo es lo suficientemente largo. Acá cuando hablamos de largo hablamos de segundos o milisegundos, como para darle tiempo al capacitor a cargarse completamente. Entonces, las dos instancias extremas de la carga del capacitor. Bien, ¿qué pasa con la gráfica? Entonces, nosotros podríamos representar esa condición de la carga en el tiempo teniendo presente, y lo que vemos es que la representación es una función exponencial. De forma que en T igual a 0 la carga es nula y a medida que el tiempo avanza, la carga tiende a ese valor C por E que dijimos cuando tiene el tiempo transcurrido es suficientemente grande. ¿Cómo determinamos ese tiempo de carga? En realidad, si uno analiza la gráfica y trazamos una tangente, lo que nos encontramos es un momento, digamos, que nosotros llamamos tau, que es igual a R por C, o constante de tiempo, que ese tiempo corresponde al 63% de la carga total del capacitor. Lo que nos está diciendo es que en una constante de tiempo, esto está en segundos, en una constante de tiempo que depende de los valores de la resistencia y la capacidad que tenemos conectadas, se consigue el 63% de la carga total que adquiere el capacitor. Pero le lleva al capacitor 4 taus más llegar al 100% de su carga. Esto lo que está diciendo es, el capacitor se carga muy rápido durante los primeros instantes y después va lentificando ese proceso de carga hasta alcanzar la carga total. Si quisiéramos representar la corriente en función del tiempo, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos la expresión de carga, lo que tenemos que hacer es la derivada de la carga respecto del tiempo, o sea, la derivada de esta expresión, porque ¿se acuerdan que dijimos al principio que la variación de carga en el tiempo es la corriente? Entonces tenemos la derivada de la expresión de arriba, y esto es la corriente en función del tiempo. Lo que nos está diciendo es que cuando cerramos el interruptor, es decir, en T igual a 0, fíjense, cuando esto es 0, E a la 0 es 1, quiere decir que la corriente es igual a la fuente sobre el valor de la resistencia, es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm, si el capacitor no interviene en ese momento, y
cuando transcurrió el tiempo suficiente para que el capacitor se cargue, es decir, cuando T es grande, este valor tiende a 0 y la corriente también tiende a 0. Entonces, si miramos lo que sucede, tenemos una condición inicial para la corriente, I sub 0, que es igual a la fuente sobre la resistencia, y a medida que transcurre el tiempo, lo que hace la corriente es tender a 0. Ahí tendríamos la representación de la corriente y de la carga. Fíjense que en el primer instante la corriente que circula por el circuito depende exclusivamente de la resistencia que tengo conectada. Bien, ¿para qué nos sirve conocer el comportamiento? Nosotros no vamos a pedir ni cómo se resuelve la ecuación diferencial de primer orden. Lo que vamos a tratar de nutrirnos es de la información que nos provee. Es decir, estas cuestiones que tienen que ver con el instante inicial y el instante final del capacitor. ¿Para qué? Para poder analizar los circuitos. Necesitamos esta estrategia para poder analizar todos los circuitos RC con los cuales nos encontremos. ¿Cuáles serían esos puntos estratégicos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, estas cuestiones. ¿Cómo representar en un circuito RC a nuestro capacitor para poder hacer el análisis? Entonces, lo que hacemos es, cuando vamos a trabajar circuitos RC que tienen diferentes elementos conectados, distintos capacitores y distintas resistencias, nos planteamos para el análisis dos momentos. El momento en que se cierra el interruptor, es decir, el momento inicial donde la carga en el capacitor es 0, y el capacitor se representa en ese, podemos, reemplazar de alguna manera al capacitor por un cable, es decir, pensar al capacitor como comportándose como un cortocircuito y hacer el análisis del circuito en ese momento. Y el otro instante, cuando el capacitor está cargado, es decir, cuando alcanza su carga total, su carga final, donde ya no necesita más carga, donde la corriente se va a 0, y pensar al capacitor en ese momento, es decir, cuando está cargado, pensarlo como si fuera un circuito abierto. No es que el capacitor desaparece del circuito, sino que lo que hacemos es pensarlo de determinada forma para poder analizar. ¿Por qué? Porque si no, de cada circuito que nosotros estemos evaluando, vamos a tener que plantear la ecuación de las mallas, de una o de dos, depende de la cantidad de elementos que tenga conectados, y tendríamos que resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, para evitar todo, digamos, el trabajo de resolver las ecuaciones diferenciales, porque en este caso es sencillo el circuito, pero a veces no lo es, lo que hacemos es trabajar una simplificación del componente en dos instantes de tiempo, es decir, qué nos está pasando al principio, qué nos está pasando al final, y en función a esas dos cuestiones analizar el comportamiento del circuito donde tengo conectado el capacitor o los capacitores. Algunas cuestiones puntuales tienen que ver con las ecuaciones, porque uno, digamos, en la bibliografía encuentra las distintas ecuaciones con las que se resuelve un circuito RC, y uno lo que ve en bibliografía es siempre un circuito RC con estas características, que tiene un circuito de carga, y ahora vamos a ver el de descarga, una vez que el capacitor está cargado. Es raro, digamos, que se analice dentro de la bibliografía circuitos que tengan otra combinación que sea esta. Entonces, no nos encontramos nunca en la bibliografía resolviendo el autor circuitos combinados, digamos, de RC. Entonces, todas las ecuaciones que se van resolviendo tienen que ver estrictamente con este tipo de circuito. Y ahora les voy a decir por qué. Vamos a ver la descarga y después analizamos qué pasa. Espera, esto lo saco y vemos la descarga. Bien, si nosotros tenemos el capacitor ya cargado y queremos descargarlo, lo que tenemos que proporcionarle es un camino de descarga. Es decir, tenemos que aislar la fuente y proporcionarle al capacitor, aislar la fuente de alguna manera. El capacitor ya está cargado.
y proporcionarle un camino de descarga. Acá puse una letra C. Bien. Si lo que sacamos la fuente y le proporcionamos al capacitor un camino cerrado, ¿para qué? Para que devuelva la energía que tiene. Entonces, lo que hace el capacitor, en este instante, uno podría pensar que se comporta como si fuera una fuente, ¿no? Tiene determinada carga, tiene determinado potencial, entonces, al proporcionarle un camino donde no hay una fuente, va a ser el capacitor el que va a estar entregando, pero para el otro lado, acá puse al revés lo siguiente. Ahí está. Más o menos. El capacitor el que va a estar entregando la energía que tiene acumulada. Entonces, también, otra vez, hay que volver a plantearse la ecuación de la malla, que tenemos la caída de potencial en la resistencia, que en este caso, al circular la corriente de esta forma va a ser así, lo tenemos que B menos BR más BC es igual a 0. Otra vez tenemos que plantear que la caída potencial en el capacitor es Q sobre C y en la resistencia es I por R. Volver a plantear que la variación de la carga en el tiempo es la corriente. Separar nuevamente las variables, volver a integrar, y nos encontramos, cuando terminamos de resolver todo eso, con que la carga, la variación de la carga en el tiempo, es la carga inicial, o sea, la carga que acumuló el capacitor en ese, que para nosotros era C por E, vamos a ponerlo bien, así nos ponemos Q sub 0, en este caso, era C por E, por E a la menos T sobre RC. Y esa sería la variación de la carga en el tiempo para el circuito de descarga. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el tiempo, acá la gráfica, cuando hacemos que el circuito se descargue, el capacitor se descargue, fíjense, en el instante inicial, en T igual a 0, de descarga, la carga que tiene acumulada el capacitor es la que traía del instante de carga, y a partir de ese momento, esta expresión va tendiendo a 0, entonces se empieza a descargar. No sé si se ve. Pero la carga tiende a 0. Y con la corriente, lo que vemos es una corriente inicial que va a depender del valor que yo tengo, en realidad, del valor, recuerden que se cargó a la tensión de la fuente el capacitor, o sea que voy a tener una corriente inicial que también va a depender de esta resistencia que tenga en el circuito de descarga, y va a tender a 0. Pero como está en sentido contrario, la podemos dibujar de abajo hacia arriba, pero porque está en sentido contrario. Si ponemos acá el valor absoluto, la podemos dibujar directamente desde arriba de la misma forma. Entonces, también la corriente tiene un valor inicial, porque el capacitor está cargado, y a medida que el tiempo corre el tiempo, se descarga el capacitor y por lo tanto la corriente tiende a 0. Entonces, también tenemos el circuito de descarga. En general, los planteos de los ejercicios que nosotros tenemos hablan exclusivamente del tema de carga. Decimos, ¿cómo analizo el circuito cuando tengo un resistor y un capacitor conectados que van a avanzar desde que está el capacitor sin carga hasta que se carga completamente? Sí, lo que nos llevamos del análisis básicamente tiene que ver con esto. Es decir, bueno, ¿qué pasa inicialmente? ¿Qué pasa en el tiempo con ese capacitor? ¿Y cómo llego de una instancia a otra? Es decir, ¿cómo llego de un punto al otro de los estados de carga? Bien, las ecuaciones, lo que yo decía es que las ecuaciones diferenciales están pensadas básicamente para circuitos RC simples. ¿Qué sucede cuando esos circuitos RC presentan alguna cuestión que, digamos, que no es tan simple como todos los circuitos que fuimos analizando RC?
Después Hugo va a hacerles un ejercicio, pero bueno, básicamente pensar en esto. ¿Qué pasa si yo tengo, supongamos, un circuito RC, R1C, y acá tengo otra resistencia conectada al circuito? Y acá tengo el interruptor. Entonces, fíjense que el circuito que nosotros trabajamos con las ecuaciones diferenciales es este. Ahora lo que hice yo fue poner una resistencia entre la fuente y el circuito, que no es una resistencia de descarga, es una resistencia que está acoplada al circuito, y tengo que analizarlo. Entonces, si yo quiero analizarlo con todo el rigor de las ecuaciones diferenciales, voy a cerrar el interruptor, voy a tener que plantear las mallas, las ecuaciones para las dos mallas, y ya voy a tener que resolver un sistema un poco más complejo. Entonces, para evitar todo ese procedimiento, lo que nosotros hacemos es analizar lo que sucede con el capacitor, tratando de reemplazarlo por algo que nos permita hacer el análisis en ese momento. Entonces, lo que habíamos dicho al principio, pensar que cuando t vale 0, el capacitor, la carga en el capacitor es 0, y por lo tanto yo puedo sustituir en mi circuito a ese capacitor por un cortocircuito y analizar fíjense, este sería R1, este sería R2, y analizar, acá estaría el capacitor, que lo estoy pensando como un cortocircuito, y analizar esta situación, que es la situación inicial. Y plantearme, con lo que sé de mallas, con lo que sé de resistencia equivalente, con todas las estrategias que tengo, plantearme qué corriente tengo circulando por los elementos que están conectados. ¿Qué está pasando con el capacitor? Si yo tuviera que reemplazar o representar de alguna manera lo que está sucediendo con el capacitor, lo voy a poder representar, ¿sí? Analizándolo en estas dos instancias. El instante inicial, entonces me podría plantear la gráfica, por ejemplo, de corriente y de carga en el capacitor, sabiendo que, por ejemplo, hay una corriente inicial circulando por el capacitor, que va a ser la corriente I2, que la carga inicial en el capacitor es 0, porque eso yo lo sé, está descargado, y ya tendría dos puntos de la gráfica. También podría representar el voltaje en el capacitor. Si quisiera, también podría representar el voltaje en el capacitor, así como en todos los elementos, pero bueno, en este caso que estamos analizando particularmente el capacitor, y tendría una situación. Y después me vendría y plantearía qué pasa con mi circuito cuando transcurrió el tiempo suficiente como para que el capacitor se cargue. Entonces dijimos que en ese instante el capacitor ya tiene la carga completa. Bien. Vamos a hacer así. Tiene la carga completa. No voy a ponerse por E. Tiene la carga completa. Vamos a poner carga total, ya tiene su carga. Entonces, y lo que yo sé es que lo puedo reemplazar a mi capacitor en el análisis, que ya está cargado, por un circuito abierto. Porque sé que donde está el capacitor, la corriente se está yendo a 0. La corriente en el capacitor tiende a 0. Entonces, mi circuito se redibuja de alguna manera. Tengo la fuente, voy a tener la resistencia R1, acá tengo la resistencia R2, y voy a tener acá, en el lugar del capacitor, voy a tener representado un circuito abierto, que es esto. Entonces, fíjense, si el circuito está abierto, por la rama donde está R1 y donde está el capacitor, no hay corriente, porque la corriente se está yendo a 0, donde yo tengo el capacitor. Y la única corriente que queda es esta corriente I3. Entonces yo me olvido de esta parte y recalculo la corriente. Entonces, si miro las gráficas, yo sé que en el capacitor la corriente arranca en I2 y tiende a 0, que la carga en el capacitor va a tender a un valor, ahora habría que ver cuál es, y que el voltaje en el capacitor también va a tender a un valor.
que tenemos que averiguar cuál es. ¿Cómo llega de un punto al otro? Lo que sabemos que lo realiza a partir de una exponencial. Y que acá también va a trepar la carga y el voltaje con una función exponencial. Si lo que utilizamos es el recurso, lo que sabemos. Bien. ¿Por qué yo no puse acá cuál era el valor de la carga? ¿Por qué no pongo acá cuál es que el valor del capacitor es el valor de la fuente? Como dicen las ecuaciones diferenciales que analizamos para un circuito RC base. Porque la realidad es que el capacitor no está conectado directamente, cuando está cargado, no está conectado directamente a la batería. Tiene una resistencia en el centro. Entonces, el capacitor va a tender a un valor de tensión entre sus bornes que va a estar asociado a lo que yo consiga sobre R2. Es decir, el potencial en el capacitor va a estar asociado al valor que yo obtenga sobre la resistencia R2 cuando esté completamente cargado. Y el valor de la carga en el capacitor va a depender de la capacidad y de ese voltaje al cual estuvo conectado, al que queda conectado, que no es el voltaje de la fuente. Porque en los circuitos que analizamos en básicos, esto no está. Cuando el capacitor se carga completamente, la corriente tiende a cero. ¿Por qué? Porque el capacitor queda al valor de la fuente, actúa como una fuente inversa, por eso tenemos acá que no tenemos circulación de corriente, pero en este caso no pasa lo mismo. Cuando el capacitor se carga completamente, acá no tengo corriente, pero porque el voltaje en el capacitor está equiparando lo que sucede sobre R2. Que en este caso puede ser el de la fuente, pero si yo acá pongo otra resistencia, ya no va a ser lo mismo. Pero para que quede claro que cada circuito se analiza en función a la configuración que presenta. Lo que nosotros tomamos son los tips para poder resolver sin tener que llegar a plantear las ecuaciones diferenciales de los circuitos. Entonces, esa sería lo que tendría que darnos como idea principal. Es decir, bueno, estrategias para resolver un circuito RC sin resolver las ecuaciones diferenciales. Ahí apuntamos. Esa es la idea para resolver circuitos RC. No les vamos a pedir las ecuaciones diferenciales porque no tiene sentido, ni tampoco la del circuito básico, sino que, bueno, sí tengan presente cómo se comporta. No sé si alguno ya había llegado a los ejercicios o no, pero bueno, más o menos eso es lo que tenemos como planteo. No veo nada. ¿Querés que resolvamos un ejemplo? Dale, resolvamos el ejemplo así a ver si se entiende esto más o menos cómo lo aplicamos en un ejemplo concreto. Bueno. A ver qué se ve ahí. ¿Se ve algo? Porque yo tengo... Como que en mi pantalla se ve como muy mala calidad. A ver, ya te digo. Voy a poner los lentes, pues. Si los lentes no veo nada. No, yo por lo menos veo bien. Ok. No sé los chicos. Sí, se ve bien. Okay. Bien. El problema que me ha pasado lo tengo acá. Básicamente un circuito parecido a lo que estaba hablando Ale recién. RC con una batería, varios resistencias y varios capacitores. Y es un poco más complejo porque tiene más mallas. Entonces yo lo vi y me asusté. Porque pensé que iba a ser bastante complicado de resolver. Pero
Pero no, porque en los instantes en los que nos piden es solamente al inicio y al final cuando ya está del todo cargado. Entonces